Hola, ¿cómo están? Les habla el profe Andrés y em, para mí es importante empezar estos cursos, sobre todo de formación profesional, pensando o más bien repensando en que nuestra labor es la enseñanza, más no centrarnos solamente en una cuestión disciplinar. Es decir, la educación ciudadana tiene que transformarse en una excusa para proyectar una mejor enseñanza, una enseñanza con objetivos. Y por lo tanto, cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando de una acción didáctica. Nosotros, ustedes, somos didactas, porque nuestra labor profesional apunta principalmente a crear espacios de enseñanza que potencien el aprendizaje. Por lo tanto, no podemos iniciar un curso de formación profesional con un énfasis en la educación ciudadana si no nos repensamos nuevamente como profesores y profesoras. Por lo tanto, en este primer encuentro asincrónico, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones con respecto a la didáctica de las ciencias sociales, que apunta, por supuesto, al mejoramiento de la enseñanza de la educación ciudadana. Y el tema en particular que quiero tocar con ustedes ahora es la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Qué enseñar en el presente pensando en el futuro? ¿Qué enseñar en el presente pensando en el futuro? Hay un gran autor didacta español, Joan Pallés, que plantea firmemente que hoy día es mucho más importante que nunca gestionar desde el presente el futuro, el cual nosotros tal vez vivamos, pero efectivamente nuestros hijos e hijas y nuestros estudiantes sí van a vivir. Es decir, comenzamos a mejorar el futuro hoy, o seguramente se va a transformar el futuro en algo mucho peor de lo que estamos viviendo en la actualidad. Dicho esto, entonces, solo quiero comenzar activando algunos conocimientos que sé que ustedes ya tienen, pero para activarlos en clave de el rol que tiene la educación y la educación institucionalizada, es decir, la escuela, en los procesos de conocimiento, en los procesos de enseñanza. Pero en particular, ¿cuál es el rol que ejerce la escuela? Para poder llegar a algún puerto en común, quisiera leerles el siguiente extracto de un mensaje presidencial del 21 de mayo de 1939. Dice: para que la enseñanza pueda cumplir su misión social es necesario que sea gratuita, única, obligatoria y laica. Gratuita a fin de que todos los niños puedan beneficiarse, sin otras restricciones que las que se deriven de su propia naturaleza, su pensamiento y su acción, dentro de las mismas aulas escolares. Obligatoria, pues es deber del Estado dar a todos los miembros de la sociedad el mínimo de preparación requerido para la comunidad, para la vida cívica y social. Laica, con el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que nada perturbe el espíritu del niño durante el periodo formativo. El mensaje presidencial de 1939 salió desde los ideales educativos de Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda, sí, aquel que estoy apuntando acá, fue profesor normalista, es decir, profesor de educación básica, y después se preparó en el Instituto de Estudios Pedagógicos y se transformó en profesor de castellano, ¿sí? Un profesor de enseñanza media para la época. El profesor Pedro Aguirre Cerda, sabemos todos muy bien que llegó a ser presidente y su lema fue gobernar ese bucal. Y desde su lógica se puede llegar a un consenso en torno a que la escuela, la educación, debiese preparar activamente a ciudadanos y ciudadanas que desde sus potencialidades personales desarrollen una mejor comunidad. Es decir, que desde sujetos civiles actúen en el mundo cívico para poder construir desde el presente un mejor futuro. Un mejor futuro desde lo individual, pero también un mejor futuro desde lo comunitario. Por lo tanto, una escuela debe
fomentar el desarrollo libre en diversas materias del pensamiento. Una escuela también debe pensar más allá de lo cotidiano, que lo que se enseña sea de utilidad, que lo que se enseñe vaya más allá del CIMSE o de la PSU, que lo que se enseñe ayude a que nuestros estudiantes se desarrollen en espacios o en áreas como lo personal, y que desde lo personal puedan ir desarrollando y construyendo o co-construyendo con los demás, que proyecten en conjunto lo que desde el presente podemos llegar a ser en el futuro. Una escuela puede, por lo tanto, permitir conocer el mundo, debe permitir que los estudiantes y las estudiantes conozcan el mundo. Debe entender que lo que nos pasa alrededor se da en un tiempo y un espacio, y la escuela no es ajeno a los tiempos y a los espacios, ¿sí? Una escuela no puede estar ajena, o el profesorado no puede estar ajena o ajeno hoy día a repensar la pedagogía desde lo que pasa hoy día en pandemia. Una escuela debe desarrollar una correcta relación con el medio natural. Pero también la escuela debe potenciar el repensar y evaluar las consecuencias que hemos tenido nosotros en nuestro desarrollo dentro del medio social. Si no queremos otro Pinochet, tenemos que enseñar a no querer otro Pinochet. Si no queremos más Bolsonaro en la región latinoamericana, si no queremos más Donald Trump en América, si no queremos más ultraderecha en Europa, debemos de enseñar. Y debemos de enseñar desde el recuerdo, ¿sí? Debemos de enseñar desde el pasado, gestionado desde el presente, ¿sí? Si queremos ciudadanías activas, conscientes, con un espíritu crítico, con una conciencia histórica, que es lo más importante y que es lo que más falla, debemos entonces de empezar a comprender la necesidad de establecer objetivos para la enseñanza de la historia y en particular para la enseñanza de la ciudadanía. La escuela debe desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en el hoy pensando en el mañana. Eso es de tremenda importancia. Nosotros hoy día, ustedes hoy día en las escuelas están o seguirán educando con posterioridad a la pandemia desde el presente, pero deben pensar en el mañana. Yo sé que es difícil, pero tienen que hacer trascender su práctica de enseñanza más allá del CIMSE y la PSU. ¿Y por qué? Porque resulta que nuestra sociedad, ya está más que demostrado, es una sociedad que cambia. Bajo la lógica de Zygmunt Bauman, nuestra sociedad es una modernidad líquida, es decir, cambia constantemente, como cambian las olas del mar, como cambian los líquidos envasados en un vaso o en una botella, ¿sí? Todo va a cambiar. Cambia lo local, cambia lo global. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados y preparadas para apuntar a solucionar y abordar las próximas necesidades del futuro. Les voy a comentar o ejemplificar a partir de esta caricatura. Mafalda le dice a su amiga: anoche por TV habló un sociólogo y dijo que la humanidad vive llena de dudas sobre su futuro. La amiga le dice: ¿cuánta razón tiene ese hombre? Yo, por ejemplo, vivo dudando si cuando me case debo saludar a las amistades en el atrio o invitarlas luego a la fiesta en mi casa. ¿No dijo nada sobre eso?, la amiga le pregunta a Mafalda. Y Mafalda dice: no, el torpe no tocó el tema. Le contesta la amiga desde una suerte como de enojo, ¿no? Desde una suerte como de: voy a evitar ese comentario. Y eso tiene que ver con que Mafalda entiende que la sociedad ha cambiado y que el rol de la mujer también ha cambiado. Pero si lo llevamos al mundo educativo, al mundo de la enseñanza, en donde nosotros nos desarrollamos, y nos planteamos lo siguiente: si el currículum no cambia los temas y sentidos de la enseñanza, ¿quién los debe cambiar? Si el currículum no se adapta a lo que realmente necesitan nuestros estudiantes, ¿quién lo va a cambiar? ¿Desde dónde parte el cambio entonces? Desde los profesores, desde las profesoras. Desde ahí parte el cambio. Pero desde un profesor reflexivo, desde un profesor que piensa y que entiende su contexto. Si queremos enseñar ciudadanía, tenemos que comprender lo que pasa a nuestro alrededor desde la lógica personal, pero también alrededor de la escuela y por lo tanto alrededor de las realidades de nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Un profesor reflexivo de qué?
del contexto, del entorno, de lo que pasa en el mundo. Si nos encerramos en las escuelas pensando que lo que pasa alrededor no importa, no podremos ser buenos profesores y profesoras de educación ciudadana. Más bien solo nos transformaremos en repetidores, ¿sí? En repetidores de lo que el currículum, tal vez descontextualizado, quiere que nosotros entreguemos. Pero ¿qué es reflexionar? ¿Qué es reflexionar desde la lógica de la pedagogía, desde la lógica de la enseñanza? Porque la palabra reflexionar es polisémica, se puede utilizar desde distintos conceptos o en distintos ámbitos, ¿sí? Mejor dicho. Dewey, citado por Fuentealba y Vanegas, plantea lo siguiente: los procesos reflexivos se llevan a cabo en dos momentos, uno activo y otro pasivo. El primero ocurre previo a la experiencia y es el que me permite ensayar o poner a prueba el conjunto de acciones. El momento pasivo es posterior a la experiencia y se presenta como un padecer, las consecuencias de las acciones. Padecer porque nos damos cuenta cuáles fueron los errores que cometimos, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto tiene que transformarse más que en una práctica, me refiero a reflexionar, tiene que transformarse en un practicum. Por eso, antes de hacer el primer ejercicio de este curso, es importante volver a recordar cuál es nuestra tarea profesional. Nuestra tarea profesional es enseñar, pero para enseñar hay que reflexionar. ¿Reflexionar sobre qué? Reflexionar sobre el entorno, reflexionar sobre lo que pretendemos enseñar, reflexionar sobre lo que entendemos por un aprendizaje significativo, reflexionar qué, cómo y para qué enseñaremos. Cuando digo practicum, me refiero a que este ejercicio tiene que transformarse en algo constante, en algo cotidiano, en algo que sea sistemático. De lo contrario, solo es práctica. Joan Pallés, gran catedrático, gran profesor, como se nos mencionó al principio, planteó lo siguiente: la escuela enseña para el futuro, el presente es mediador del futuro, se media por intermedio del conocimiento y enseñanza de la historia y la geografía escolar. Si nosotros deseamos enseñar ciudadanía, necesariamente debemos de entender que la ciudadanía se enseña en el presente, se enseña desde la conciencia histórica, desde la conciencia del espacio, para poder construir y configurar un mejor mundo civil y cívico. No podemos enseñar ciudadanía si no entendemos que lo que somos hoy día es consecuencia de lo que en algún momento fuimos. Y podemos llegar a ser lo mismo que fuimos antes si no reflexionamos lo que somos en el presente para proyectar un mejor futuro. ¿Qué es enseñar? Enseñar es un acto comunicativo, es decir, un acto didáctico. Cuando nosotros hablamos de didáctica, estamos hablando de enseñanza, ¿sí? El acto didáctico, desde la lógica de la definición, es el proceso de comunicación entre educador y educando, entre docere y disere. El acto didáctico entonces nos permite a nosotros encontrarnos entre nosotros, los profes y las profas, y nuestros estudiantes. Pero también nos permite hacer este ejercicio de práctico, reflexivo, porque debemos de plantearnos qué, cómo y para qué. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Y para qué enseñar? ¿Qué ciudadanía quiero enseñar? ¿Cómo quiero enseñarla? ¿Y para qué quiero enseñarla? Iniciar con esta reflexión no es gratuito, sino más bien tiene que ver con uno de los caminos de este curso de educación ciudadana. Y uno de esos caminos apunta necesariamente a mejorar la práctica de enseñanza de la educación ciudadana en las escuelas, ¿sí? En la sala de clases, fuera de la sala de clases. Por lo tanto, ¿hacia dónde debe caminar la enseñanza de las ciencias sociales en las aulas hoy? Para poder contestar a esa pregunta, quiero volver a compartir con ustedes una caricatura o la caricatura de Mafalda. En esta ocasión es Mafalda y uno de sus amigos. Saliendo de la escuela, el amigo le dice: yo creí que la escuela era otra cosa y no un lugar en que enseñan vejeces. ¿Qué Colón? ¿Qué los conquistadores? ¿Qué los indios? ¿Qué tal batalla? ¿Qué tal otra? Todo del tiempo de Ñaupa. Pero así es la historia. Hombre, ¿cómo querés que te la enseñen? ¿Sí? Y el niño le dice con mucha convicción: para adelante, para adelante.
la historia y por lo tanto la educación ciudadana, porque no podemos hacer educación ciudadana sin historia, sin geografía, tiene que apuntar necesariamente hacia el futuro. ¿Qué no queremos que nuestros estudiantes y nuestros hijos vuelvan a pasar? ¿Qué deseamos que mejore en un futuro próximo o en un futuro lejano? Bueno, esas preguntas no van a tener respuesta si no comenzamos a accionar hoy día, si no comenzamos a articular hoy día una enseñanza que en el presente comienza a pensar en el futuro. Bueno, estas han sido nuestras primeras reflexiones en torno a este curso que se llama Educación Ciudadana, y espero hayan sido o sean de provecho para ustedes cuando la vean. Insisto, es importante que no olvidemos que somos profesores y profesoras, por lo tanto profesionales de la enseñanza, y utilizaremos las disciplinas y utilizaremos los momentos específicos como la educación de la ciudadanía para educar de forma integral desde el presente, pensando siempre en el futuro. Que estén muy bien.